Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias a todos los que nos acompañan semana tras semana en este programa sobre gobierno civil bíblico como una propuesta, por supuesto no nuestra, sino una propuesta que está en la Biblia, una propuesta de Dios, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos los que nos ven en directo y bienvenidos los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Aquí estamos, como siempre, los lunes a las 4 de la tarde, hora Colombia, y los miércoles, 4 de la tarde, hora Colombia, en este programa, pues tratando de que nuestro entendimiento, el entendimiento de todos debe iluminarse para que podamos entender un poco la importancia de gobierno, pero sobre todo la importancia de aplicar el gobierno de Dios, que es una de las crisis del siglo XXI. Hay una crisis terrible en todas las esferas de la sociedad, en donde no se aplica la forma de gobierno correcta. Y en el cristianismo, hablando de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, estamos en la misma situación, que el gobierno bíblico no se aplica. Hemos aprendido otros sistemas, hemos aprendido, nos han enseñado otras formas de gobernar mi vida, gobernar la familia, gobernar la iglesia, y esas formas pues no están muy cercanas a lo que la Biblia dice. Por lo tanto, sin querer, algunos y otros intencionalmente, pues permanecen o permanecemos aplicando ese sistema de gobierno. Yo trato de no aplicarlo en mi vida, trato de aplicar el gobierno de Dios y trato de enseñarlo. Muy complicado, en mi experiencia llevo más de 20 años enseñando sobre el gobierno civil y mi experiencia ha sido muy complicada con este tema, porque cuando hablamos de gobierno bíblico, pues inmediatamente contradice la forma de gobierno que opera en las diferentes agencias, como se hacen las cosas. Bueno, aquí estamos, aquí estoy viendo a Jorrito ahí preocupado, escuchándome, lo veo, gracias. Entonces, pues muchas cosas que están pasando en Colombia. Antes de entrar en el tema sobre que tenemos hoy, que es decisiones y la economía y cómo las decisiones afectan la economía, que es el tema que estamos tratando. Antes de entrar en el tema, hay varias cositas que yo quiero decir, como siempre, pues lo que está pasando en Colombia con este gobierno comunista, socialista, que no es que sorprenda, mucha gente en los chats que tengo eh, expresan sorpresas, pero este gobierno no tiene sorpresas. Un gobierno con este perfil, sus iniciativas siempre van a ser confundir. Alguien dijo por ahí, confúndelos y vencerás. Esa es como la filosofía, también parte de la filosofía de este sistema de gobierno. Y pues lo que está por ahí rodando en el escándalo
es la llegada de Benedetti como asesor del presidente, cosa seria. Y pues hay mucho disgusto, porque pues este gobierno se rodea de personajes que tienen ya una dudosa calificación, personajes que tienen un historial no bueno, y pues tiene que rodearse de ese tipo de personajes para avanzar. Pero como todo esto se hace a la fuerza, todo esto se hace rompiendo principios fundamentales, elementales, rompiendo principios históricos esos, de la sociedad, pues esto repercute. Y cada vez cuando toman iniciativas o quieren hacer algo, cada vez empeoran las cosas. Entonces, pues nos toca aguantar, pero sostenernos, nos toca mantenernos luchando el resto de tiempo que falta de este gobierno, confiando que la gente reaccione y podamos votar todos por la libertad, por la economía. La economía y el gobierno tienen mucho que ver, mucho que ver. Economía y gobierno son dos cosas demasiado importantes, y también economía y Biblia son demasiado importantes. No se pueden separar. La economía tiene que ver con la Biblia, la economía tiene que ver con el gobierno. Alguien decía que el gobierno es la casa donde está el dinero, la economía. Y pues eso se habla desde la perspectiva que el gobierno quiere acaparar el dinero para repartir. El gobierno es el que se encarga de repartir, es la mentalidad socialista, que el gobierno sea rico para poder dar a los pobres, que son la mayoría. Bueno, esas cosas, esa es la mentalidad. Lo que está pasando con la educación, los estudiantes están enseñados a tener de parte del gobierno unas partidas muy altas a la educación, y este gobierno dice que no tiene plata. Yo me acuerdo que en la pandemia Duque parece que fue el que designó un aporte muy grande en ese tiempo, en la historia de lo que el gobierno aporta a la educación. Y Duque sacó una partida muy grande y todo el mundo estaba contento con esto, porque en ese tiempo hubo muchas marchas, muchos desastres sociales de los estudiantes porque querían más dinero. Duque les dio. Ahora que el gobierno no tiene plata, no les da, y pues gracias a Dios no se salen a hacer marchas ni desastres, porque saben que no pueden hacer esto, porque quien está impulsando esta iniciativa de que el gobierno no tiene dinero, pues son los líderes que han elegido ellos. Y esa es una cosa, ¿no? Lo que está diciendo el gobierno ahora, el gobierno no tiene dinero, pero ¿cómo va a tener dinero? ¿Cómo la economía del gobierno va a estar bien si en todo lo que se ha enfocado en este tiempo, estos 2 años, es en beneficiar a los malhechores y a dar subsidios, 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 subsidios? Y como todos sabemos, los subsidios y el dinero que sale a, para beneficiar a otros sale de impuestos, 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 impuestos. Entonces ahora el gobierno tiene un hueco, tiene un problema económico muy grande que no sabe cómo solucionarlo. La única forma de solucionarlo es diciendo no hay más plata, no le puede dar plata, y si quieren plata pues tenemos que subir impuestos. Entonces, como ven ustedes, la cosa se complica en la parte de la economía.
porque el tema de hoy es decisiones y la economía. Decisiones afectan la economía de los individuos, afectan las decisiones que toma el gobierno. Y si uno elige mal, como se eligió este gobierno del cambio, se elige mal, pues eso afecta a la economía del país, la economía de todos los colombianos. La gente no quiere invertir en Colombia, los inversionistas tienen miedo de traer empresas a Colombia y de invertir en cosas porque pues hay tanta inseguridad económica. Y eso debido a inseguridad económica, pues debido a que el gobierno, pues todo lo que tiene lo quiere regalar. Y eso funciona. Los regalos funcionan mientras la plata está. Pero la plata se acaba, eso es como en Venezuela. Regalaban, 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 regalaban. Y hasta que al final la plata se acaba. Cuando juega la plata, entonces, ¿qué se hace? Pues a sufrir. Ya no se da más, la gente se acostumbra a recibir beneficios y cuando ya no tiene beneficios, entonces ¿qué le da? Ya ha dejado de trabajar, la empresa ha dejado de producir, la creatividad se ha acabado, la microempresa se ha acabado, los recursos se limitan al máximo. Cuando la economía pierde su fuerza, eso significa que los recursos no están invirtiendo correctamente y cuando las personas comienzan a recibir y a vivir de subsidios, entonces las personas dejan de producir, dejan de trabajar para vivir de la miseria del subsidio que el gobierno le da. Eso le pasó a Venezuela cuando fue a reaccionar, pues demasiado tarde. No hay plata para nadie, no hay productos, la producción de la leche bajó totalmente, la carne ya no había. En fin, todo lo que producía se vino a pico, y entonces, pues ahí es donde viene el fracaso, el desastre total. Bueno, en Colombia no va a pasar esto, confiamos que no pase, porque pues hay gente buena, la mayoría de los colombianos, gente inteligente, gente que sabe actuar, sabe pensar, y hay que aprender de los errores. Aquellos que apostaron por un gobierno que no funciona, pues ahora están viviéndolo en carne propia, y pues les pedimos que cambien, que se arrepientan, que cambien de no querer probar algo que realmente históricamente no funciona. Por eso, por un lado, que vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. La otra cosa es que ya estamos a 2 de diciembre hoy. Ya llega diciembre y llega lo que se llama la Navidad. Y vamos a hacer un programa, espero, este mes sobre eso, sobre la Navidad, porque estoy muy preocupado porque la misma iglesia cristiana está oponiendo para que la gente celebre Navidad. Muy interesante. La iglesia cristiana oponiéndose para que la gente celebre Navidad. Y se olvidan que los únicos países que pueden celebrar Navidad son los que disfrutan de ciertas libertades. Nosotros tenemos libertades como celebrar Navidad. Hay países del mundo donde no celebran Navidad. ¿Por qué razón no celebran Navidad? Pues porque no conocen a Jesús, porque han rechazado la idea de Dios. Son países grandes del mundo. Gran parte del mundo no celebra Navidad. Y al no celebrar Navidad, pues se consideran los países más pobres, más complicados, más violentos. O sea, de eso yo quiero hablar en otro programa, porque no podemos permitir que los cristianos dejemos de celebrar el nacimiento de Jesús. No importa la fecha, cuándo, ni dónde, ni cómo nació Jesús. Importante que nació.
Y gracias a que nació, creció, murió, resucitó, nosotros podemos disfrutar de ciertas libertades. Porque no estamos disfrutando de toda la libertad completa. No la disfrutamos por culpa de nosotros mismos. Pero el propósito de Dios es que tengamos una libertad mucho más amplia, mucho más fuerte, mucho más grande. Pero bueno, decisiones afectan la economía. Y con nuestro querido amigo Juan Carlos el chileno, estamos hablando sobre el fundamento de la economía. La economía tiene un fundamento. Y hoy voy a continuar yo con ese tema de las decisiones. Estamos hablando del fundamento de la economía y entre el fundamento de la economía tenemos que hablar de decisiones. ¿Qué producen las decisiones? ¿Producen una buena economía o producen pues un caos, un fracaso económico, pobreza, ruina? Entonces, en ese orden de ideas, déjame que comparto aquí en la pantalla. Eh, Estamos hablando aquí de este tema, un tema que estamos tocando, lo del libro de Max Lyon, que escribe sobre economía. El libro se llama eh, Hombres Libres, Mercado Libre. Hombres Libres, Mercado Libre. Es un libro muy pequeñito, pero poderoso en el sentido de la profundidad que tiene de las ideas de economía. Entonces, la economía comienza con decisiones. ¿Qué le parece? Comienza con decisiones, con nuestras decisiones de a quién elegimos para que maneje la economía nacional y también las decisiones personales, lo que hacemos con nuestro tiempo, con lo que ganamos, invertimos, no invertimos, ¿qué hacemos? Todo lo que decidamos, entonces va a afectar la economía individual, familiar y nacional. Ahora nosotros estamos afectados nacionalmente porque pues colocamos, yo no voté por este gobierno, pero ahí está un gobierno que lo que tiene en su mente de economía es que el gobierno es el que maneje eh, la plata de los colombianos. Y el dinero, el gobierno maneja el dinero y entonces lo vuelve y lo reparte. Eso es lo que nosotros hablamos, por ejemplo, del centralismo, una economía centralista. Eso pasa en Colombia, que los departamentos tienen que enviar dinero a Bogotá. Y en Bogotá, el gobierno recibe el dinero y luego lo reparte otra vez. Lo devuelve a los departamentos, pero lo devuelve en migajas, migajas. Por esa razón, los departamentos de Colombia no son prósperos. Serían prósperos los departamentos, cada departamento sería muy próspero si manejara sus propios recursos, si no tuviera que mandar casi todo su dinero a Bogotá, al gobierno central. Sí hay que sostener un gobierno, hay que sostenerlo, pero el dinero que se manda debe ser mínimo, muy poco. La mayoría del dinero tiene que quedarse en el departamento para que se invierta en el bien del departamento, de los pueblos, de las ciudades. Si si no tuviéramos un gobierno económico centralista y fuera más local, la administración económica
quiero decirle que las ciudades, los pueblos, departamentos serían muy prósperos. Habían carreteras pavimentadas, buenas, y cada departamento estuviera ahí compitiendo uno con el otro en cómo ser mejor. O sea, esa competencia sana ayudaría a mejorar el país completamente, pero con la administración local de dinero que no ocurre en Colombia por el sistema de gobierno que tenemos. Entonces, nuestras decisiones determinan nuestra situación económica personal, familiar. Las decisiones de los gobernantes afectan grandemente al estado de nuestra economía, el estado de nuestra economía. Pues el gobierno es el lugar donde habita la economía. Como le estaba diciendo a ustedes, pues el gobierno recibe mucho dinero de todo el país, de todas las ciudades, de todos los departamentos, a través de los impuestos y acumula demasiada riqueza. Y con la mentalidad del socialismo, pues quiere más para luego repartir las migajas. No debería ser así, pero decimos, decisiones tienen consecuencias. Nuestra cosmovisión entonces determina cómo es nuestra economía. ¿Qué tipo de cosmovisión tenemos nosotros? ¿Qué cosmovisión tenemos? ¿Qué cosmovisión tiene el gobierno de economía? ¿Qué cosmovisión tienen los economistas de economía? Donde sabemos, pues los economistas y el gobierno y un porcentaje muy alto de la gente tiene una visión de la economía equivocada porque no es bíblica. Realmente hay dos visiones de la economía, dos. Una es la pagana, sin Dios. La otra, pues, es la cristiana. Y mayormente, pues, no se aplica la cosmovisión bíblica de economía, sino que se aplica la cosmovisión pagana de economía. Hay grandes hombres, filósofos, que han propuesto algunos sistemas de economía para una nación. Y mayormente estos sistemas no funcionan. En Argentina está funcionando, muy chévere. Está funcionando porque no me acuerdo ahorita mismo el nombre del sistema de gobierno que está tratando de aplicar Milei en la Argentina. Sin embargo, todas estas iniciativas, si uno las analiza, son bíblicas. Entonces, por eso funcionan. Y las iniciativas económicas son bíblicas, funcionarán. ¿Cuál es nuestra cosmovisión de la economía? Ahí depende de muchas cosas. Tenemos la cosmovisión que el gobierno es el que debe ser el rico. Bueno, tenemos la cosmovisión de que si trabajamos tendremos, que si ahorramos, tenemos la cosmovisión de la microempresa, tenemos la cosmovisión que debemos ser productores y que Dios ha dado los recursos naturales para que el ser humano sea libre económicamente, o tenemos la cosmovisión de que los recursos no alcanzan, de que hay pocos recursos y que hay mucha gente. Todo eso, o sea, la cosmovisión realmente es la filosofía que cada persona tiene, la filosofía que cada país tiene. Lastimosamente, los países hispanoparlantes, los países latinoamericanos, en su mayoría, tienen una cosmovisión muy
muy pagana porque es muy comunista, muy socialista. Y algunos pues mezclan esto un poco con la economía de libre comercio y es lo que permite que se sostenga en los países, pero aquellos que aplican una economía netamente sin Dios, en donde el libre comercio no es parte de ese sistema, son los países en donde existe más pobreza, en donde hay mucha más necesidad. Entonces, nuestra cosmovisión, ¿cuál es la cosmovisión? Yo quiero animarles a ustedes hoy para que pues, pensemos un poco en que la cosmovisión bíblica de economía es muy fuerte en el sentido que Dios, el Dios verdadero, eh, permite a través de los principios bíblicos que el hombre genere recursos, que el hombre sea próspero. Eso es lo que está en la Biblia. Nunca en la Biblia se encuentra esa idea que el ser humano debe ser pobre, que el ser humano se le es prohibido crear riqueza. No es bíblico eso. Toda la Biblia, de, toda la Biblia en general, habla mucho sobre economía, sobre trabajar, sobre ahorrar, sobre crear cosas nuevas. El dilema es que, pues, ya el sistema de gobierno pagano es que impide que el hombre desarrolle esa virtud. Por esa razón, debe haber un lineamiento bíblico tanto en el individuo como en el gobierno, porque si el gobierno roba y amenaza eh, la productividad del individuo, entonces eh, corta la creatividad del hombre de crear riqueza. Entonces, por eso entre menos el gobierno intervenga en la economía individual, en la economía personal, en la economía familiar, más prosperidad hay. Entre el gobierno, menos intervenga. El gobierno no debe regular los precios, por ejemplo. No debe de ninguna manera hacer esto. El hombre, los precios en una economía libre, los precios se regulan solitos. Los precios, eh, 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 la competencia hace que los precios bajen y que todos puedan adquirir y que no haya una manipulación de mercancía. Porque pues esa es la tarea del gobierno, esa es la tarea del gobierno y es cuidar que se acapare, que se monopolice los recursos naturales, la producción y permitir que haya la competencia libre. Ya hemos definido un poco lo que es economía y la economía, según el escritor del libro, Max Lyon, dice que es el uso frugal y juicioso del dinero, el uso frugal y juicioso del dinero. Es una gestión que gasta dinero en beneficio y no incurre en desperdicio. Incluye una gestión prudente de los medios por los cuales la propiedad se guarda o acumula. Una aplicación juiciosa del tiempo, del trabajo y de los instrumentos del trabajo. Déjeme, yo le coloco esta definición aquí en la pantalla para que quede registrada la definición de economía. Ahí la tienen. No es una definición mía,
Es una definición sacada ahí del libro de Max Lyon, pero estamos usando este libro como base porque es un libro basado en los principios bíblicos. Y pues la Biblia habla de ser muy cuidadosos, juiciosos es la palabra aquí, con el dinero. Y que, pues, si uno quiere tener, debe siempre ahorrar, debe cuidar, debe ser generoso, debe dar. En la economía bíblica, la generosidad es un principio, el dar, 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 dar. Dar no por obligación, sino dar como una, un resultado de entender que lo que uno tiene y logra conseguir, uno está agradecido con Dios por su provisión. La generosidad es muy importante. Habla de que se gasta dinero en beneficio y no en desperdicio, no en desperdiciar. A mí alguien me decía, alguien que tuvo mucho dinero, un amigo mío, y él me decía, mientras uno no tenga, no sea próspero económicamente, uno no puede mantenerse en los restaurantes. Porque en el restaurante usted se consume, en una ida a un restaurante, usted se consume eh, lo que usted puede comprar para una semana de mercado. Entonces, él ya tiene mucho dinero y él me decía, yo sí puedo ir al restaurante porque yo tengo dinero, yo soy próspero, pero cuando una persona está apenas en su proceso de prosperidad y debe cuidar el dinero e invertirlo para que se multiplique, entonces mientras estás en ese proceso, restaurantes no son una primera opción. No está diciendo que no hay que ir, sino no debe ser una opción de ir a un restaurante todo el tiempo. Y me parece a mí así un análisis sencillo, que es verdad. Entonces, estamos hablando de gastar, pero en beneficio y no en desperdiciar lo que conseguimos, mucho o poco. Entonces, se habla de la gestión prudente, ¿no? Para, de los medios por los cuales la propiedad se guarda o se acumula. Y pues ahí tiene que ver entonces con lo que es el ahorro, ahorrar, ¿no? Si uno ahorra, entonces siempre tiene. Hay una canción vieja, viejita colombiana, que el que ahorra siempre tiene. Dice, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Que la salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Dice, hay que ahorrar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Entonces, estamos hablando de las decisiones. ¿Qué quiero que esté en nuestra mente? ¿Cuál es la convicción que tenemos? ¿Creemos en lo que Dios dice? ¿Estamos aplicando los principios bíblicos de economía o estamos aplicando los principios de economía del hombre, los paganos? Pues queremos inspirarlos nosotros a través de estas clases para que usted pueda llegar un poco más a la Biblia, acercarse a la Biblia, leer la Biblia. La Biblia habla mucho de economía, mucho de economía. Y si aplicamos los principios sencillos, que no es nada complicado, principios sencillos bíblicos, vamos a mejorar. Primero que todo, si cambiamos nuestra vida, ¿no? Y aceptamos el gobierno de Dios en nuestra vida, ya es un inicio de cambio. Dejamos las malas costumbres, los vicios que destruyen, ya es un principio de cambio. Si usted deja de tomar
deja de consumir cosas que no le convienen y deja de ser un gastador de esos que no se pueden controlar. Y en lugar de eso, ahorra o invierte, entonces ya ese es un principio de cambio. Y si comienza así poco a poco a aplicar los principios de Dios, pues las cosas van a mejorar. Entonces, seguimos hablando de esto, del fundamento de la economía este resto de años, pero tendremos un programa para hablar también sobre la importancia de el Merry Christmas, de la feliz Navidad. Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. 4 de la tarde, aquí en la emisora Busco en Ti. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.